Saludos hermanos y hermanas de batalla. Hoy nos toca la 13ª Legión. Será un vídeo muy largo, así que agradecería vuestro apoyo con un me gusta y si pudiera ser, un mecenazgo como miembros del canal o en mi nuevo Patreon. Los ultramarines son considerados el capítulo que ha mantenido unido al imperio en los últimos 10.000 años, manteniéndose fieles a las enseñanzas de su primarca Robert Guilliman, quien recientemente ha regresado de entre los muertos para liderar a la humanidad. Los ultramarines gobiernan directamente el subsector del espacio en la franja oriental conocido como ultramar, el feudo del imperio, y su señor del capítulo también es considerado como señor de Macrage y señor de ultramar. Los ultramarines y sus muchos capítulos sucesores han estado al frente de la guerra contra los traidores, los Xenos y los demonios del caos desde la fundación misma del imperio. Es por eso que los ultramarines son adorados como nobles defensores de la humanidad, y sus hazañas son reverenciadas a lo largo y ancho de la galaxia. En la mente de los innumerables miles de millones de súbditos del emperador, personifican todo lo que representa el Adeptus Astartes. Incluso entre los propios capítulos de marines espaciales, los ultramarines ocupan una posición de especial honor. La semilla genética a partir de la cual se fundó la Legión de los Ultramarines se considera la más pura y se estima que alrededor de 2/3 de los capítulos de la galaxia comparten su herencia, ya sea como sucesores directos o creados a partir del material genético de los ultramarines. Esta herencia genética compartida a menudo asegura que cuando los ultramarines vayan a la guerra, contarán con el apoyo de muchos otros capítulos, y que cuando los comandantes de los marines espaciales se reúnen para considerar una estrategia en común, el consejo de los ultramarines es el más valorado de todos. A menudo, la presencia de incluso un pequeño número de unidades de ultramarines en una empresa militar más grande asegurará la participación de muchos otros capítulos de marines espaciales. Tan alta es la estima de los hijos de Robert Guilliman por parte de todos sus hermanos. Los ultramarines son, con mucha diferencia, el capítulo de marines espaciales más conocido y célebre en la larga y sangrienta historia del imperio de la humanidad. Las estatuas de su primarca y sus más grandes héroes se alzan en lo alto de innumerables plazas y puertas de las ciudades, y las imágenes de sus innumerables victorias brillan en las vidrieras de las basílicas imperiales más poderosas. El capítulo de los ultramarines es a la vez el ejemplo de todo lo que aspira a ser un marine espacial y el modelo por el cual actúa, lucha y es adorado. Cada capítulo tiene sus propias tradiciones, historias y honores de batalla, pero los ultramarines son el estándar por el cual muchos otros, especialmente aquellos de su linaje genético, se juzgan a sí mismos y a sus compañeros, lo reconozcan o no. Es a través de los dictados del Codex Astartes que se consagran los 10.000 años terranos de sabiduría y experiencia obtenidos por los ultramarines. Esta vasta reserva de conocimientos fue iniciada por el propio primarca de los ultramarines, Robert Guilliman, en la que se sentó las bases de la reforma del imperio tras las calamitosas guerras de la energía de Horus. Cada hermano de batalla absorbe y analiza capítulos completos del Códex, de modo que después de varios siglos estándar de servicio, es a la vez un maestro y un erudito en el área de especialización que haya elegido. Con una compañía, especialmente una de bajo número compuesta por numerosos veteranos de servicio prolongado, es probable que los hermanos de batalla conozcan todo el Codex Astartes, lo que les permite al capitán aprovechar una enorme reserva de sabiduría y experiencia. Un hermano de batalla veterano de los ultramarines es, por lo tanto, un individuo profundamente instruido en todos los matices de las artes de la guerra y la sabiduría de su primarca. Dicha esta introducción, vamos allá con toda la historia del capítulo. El origen de la 13ª Legión se encuentra, al igual que con sus compañeros, en Terra y los últimos años de las guerras de unificación. El emperador sabía que la semilla genética de los ultramarines hacía que los marines espaciales mostrasen una mayor agresividad como era de esperar, pero también una marcada tendencia hacia la cohesión y la adopción de la jerarquía, junto con una dedicación casi patológica al logro de todos sus objetivos asignados.
Utilizando esa brillante estrategia, los primeros miembros de los Ultramarines fueron elegidos de los clanes más belicosos y difíciles de someter en Terra. Así, el emperador se aseguraba de que esos clanes fueran finalmente asimilados al imperio que deseaba crear. Ese objetivo de asimilar los clanes de Terra en la Legión influyó en que los Ultramarines no tomasen acción hasta la pacificación de Luna. Cuando el emperador encabezó los primeros movimientos de la Gran Cruzada, los Ultramarines fueron puestos en marcha bajo su liderazgo y lucharon con sus 8000 efectivos en campañas tan importantes como la liberación de Diurnus y la destrucción del Xeno Imperio Scorviano. De cada uno de estos mundos conquistados, las facciones más militantes proporcionaron refuerzos adicionales de reclutas para la 13ª, al igual que los hijos de Terra nacidos en la guerra habían infundido en su primera ingesta. Fue durante este periodo inicial de la Gran Cruzada cuando la genialidad del gran diseño del emperador para sus legiones de marines espaciales se hizo cada vez más evidente. Si bien cada uno de sus cuadros transhumanos demostró ser capaz de luchar en cualquier campo de batalla y lograr la victoria, el emperador había modelado claramente en la mezcla química de sus hijos una diversidad de temperamentos y habilidades que habían dado a cada legión una fuerza e idoneidad para un teatro de guerra específico. En el caso de los Ultramarines, había una mezcla de agresividad, moderación y disciplina, con una determinación que los hizo sumamente aptos para operaciones conjuntas con otras legiones y el ejército imperial. Gracias a esas habilidades, fue común ver a los Ultramarines ejerciendo como líderes del ejército imperial, luchando junto a regimientos como los viejos 100. Para otras legiones, luchar junto a soldados normales era algo impensable, y lo consideraban una tarea sin honor. Sin embargo, los Ultramarines aceptaron su deber con orgullo. En la tercera década solar de la Gran Cruzada, la 13ª Legión había comenzado a desarrollar un carácter propio y distintivo. En la guerra, se basaron en el rápido logro de sus objetivos y estratégicas tácticas rápidamente definidas, nacidas de una experiencia comprobada en el campo de batalla. También tenían su orgullo, y aunque se les consideraba inquebrantablemente leales a la causa del imperio, desarrollaron una tendencia a proteger muy bien su honor, y se involucraron en una abierta rivalidad de logros con otras legiones junto a las que sirvieron, particularmente aquellas cuyos primarcas ya habían sido recuperados. Para el año 833 del milenio 30, la 13ª Legión había aumentado en número a una fuerza activa de alrededor de 33.000 marines espaciales, cuyo grupo de batalla principal consistía ahora en la 12ª Flota Expedicionaria. Esta expansión de su número en un espacio de tiempo relativamente corto se debió a dos factores principales. El primero era que su particular estilo de batalla tenía una tendencia a evitar las batallas de desgaste, y se enorgullecía de lograr objetivos estratégicos con el mínimo gasto de vidas. Además, donde estaban involucrados mundos humanos salvables, este deseo también se extendía a la minimización de daños colaterales, por lo que así podían reclutar a muchos más humanos. El segundo motivo fue un aspecto recientemente revelado de su semilla genética. Si bien las tasas de éxito en la implantación de semillas genéticas para el tipo de cigoto de la 13ª Legión estaban muy cerca del nivel medio, se demostró que se encontraba en la banda de mayor resistencia a los errores durante la replicación extensa, sufriendo relativamente poca mutación o desviación genética en la siguiente generación de órganos astartes recolectados, lo que mejoraba la posibilidad de crear más marines espaciales. Todo esto permitió a la 13ª Legión expandir constantemente su número, incluso sin la estabilización que brindaría el propio código genético que aportaría a su legión el primarca una vez fuera encontrado. Tal era el tamaño, la autosuficiencia y la estabilidad genética de la 13ª Legión que solo a la 12ª Flota Expedicionaria se le encomendó la tarea de explorar el extenso disco galáctico interno y sus sistemas estelares densamente poblados hacia el centro de Terra. Por eso, cuando el cúmulo de Osiris, una agrupación de 11 sistemas estelares que forman la parte interna del segundo cuadrante del segmentum solar, de repente
y sin ningún previo aviso declaró la secesión del imperio, los más cercanos eran los ultramarines y acudieron de inmediato a la lucha contra los rebeldes. Los ultramarines se tomaron la rebelión de Osiris como una afrenta personal, ya que recientemente había sido su legión la que había traído al redil imperial a todo el sistema. El Lord Comandante Bosto ideó una estrategia para acabar rápidamente con esta rebelión. Una fuerza principal de ultramarines asaltaría directamente la ciudad sellada atmosféricamente de Cabaset, ubicada en el lado nocturno de Septimus XII y la capital económica y política del cúmulo de Osiris. Lentamente y con pérdidas cada vez mayores, los marines espaciales se abrieron paso más profundamente en la ciudad colmena y uno por uno comenzaron a reclamar sus objetivos tácticos. Sin embargo, una vez que la 13ª Legión estuvo fuertemente comprometida y a varios kilómetros de profundidad en la colmena, se descubrió una trampa mortal. Una flota de xenos de tipo y origen desconocidos, compuesta por 5 enormes naves, apareció en la órbita del planeta. Al darse cuenta del desastre que estaba a punto de ocurrir, Bosto ordenó una retirada general de la superficie, pero su escape se vio ralentizado por la población de Septus XII, quien a costa de sus vidas querían inmovilizar a los ultramarines bajo un bombardeo orbital de los xenos. Fue entonces cuando unas criaturas apenas corporales, armadas con alguna forma de traje de contención biomecánico, comenzaron a materializarse entre los atacantes, tanto en la superficie como directamente sobre las naves imperiales en guerra. La orden final del Lord Comandante Bosto fue que la flota se retirase con tantos miembros de la 13ª Legión como pudieran recuperarse, pero que se retirara cuanto antes. Se había encontrado con un nuevo tipo de enemigo para el imperio, y la noticia debía llegar a Terra a toda costa. El Lord Comandante entregó su vida al mando de la retaguardia en la superficie, como penitencia por su error, y su último acto fue transferir el mando de la Legión al comandante superviviente de mayor rango presente en la órbita, el primer maestro Marius Gage. La retirada fue un golpe amargo para los ultramarines, quienes habían perdido a 1 de cada 5 astartes, además de decenas de naves espaciales. Cuando la 13ª Legión regresó al cúmulo de Osiris, un poco menos de un año estándar después, se fue con una fuerza fuertemente aumentada de la Armada Solar, elementos de los salamandras y escuadrones especializados antipsíquicos desde Terra. De las xenoformas enemigas que el oficio Biologist había designado como Sirian Cybrid, no había ni rastro. En cambio, los imperiales encontraron muchos mundos abandonados llenos de muertos sin enterrar u otros atrapados en la agitación y la lucha civil. A raíz de la breve campaña, vacía de gloria, que devolvió los restos del cúmulo de Osiris al control imperial para su repoblación, la 13ª Legión hizo un juramento de sangre de venganza contra los xenos donde y cuando pudieran volver a aparecer. La oscura ironía era que más de 2 años antes de los eventos de Septus XII, su primarca había sido localizado por el emperador, pero debido a los caprichos de la disformidad, no fue posible el contacto hasta varios años más tarde. Gracias a los esfuerzos ampliamente distribuidos de numerosos iteradores imperiales, la historia del primarca Robert Guilliman, sus primeros años y su hallazgo son ampliamente conocidos y bien explicados en marcado contraste con los de otros primarcas. Robert Guilliman, el primarca de los ultramarines, fue encontrado en Macragge, un mundo en la franja oriental de la galaxia. Macragge era un mundo sombrío, pero no inhóspito, parte de un imperio estelar decadente de épocas pasadas que la humanidad había habitado durante muchos siglos desde la época de la Edad Oscura de la tecnología. Macragge había conservado notablemente una cantidad de naves anticuadas con capacidad de viaje disforme, pero de corto alcance, y que podían utilizarse para el tránsito casi estelar, si las condiciones lo permitían. Mientras tanto, también su gente continuó construyendo naves espaciales sublumínicas, incluso durante un tiempo en que las tormentas disformes fueron muy intensas. Esto había permitido a la gente de Macragge mantener el contacto con varios sistemas estelares vecinos.
Así fue que cuando la cápsula caída del Primarca fue descubierta por un grupo de magnates que estaban de cacería en un bosque local, inmediatamente supieron que se trataba de un dispositivo de tecnología avanzada en lugar de una cosa de superstición y magia. Los magnates rompieron el sello de la cápsula y descubrieron a un niño sorprendentemente hermoso y perfectamente formado en su interior, que estaba rodeado por un halo de resplandeciente poder. El niño fue llevado ante Connor Guilliman, uno del par de nobles que llevaban el título de cónsul, cuya autoridad gobernaba la región más civilizada y poderosa del planeta Macragge. Y Connor adoptó al niño como su propio hijo, renombrándolo Robert Guilliman. El joven primarca creció con una rapidez antinatural y al hacerlo, sus poderes físicos y mentales únicos se hicieron evidentes para todos. Estaba registrado que cuando cumplió 10 años, Guilliman había dominado todo lo que sus tutores más sabios de Macragge podrían enseñarle. Su perspicacia en asuntos de historia, filosofía y ciencias era asombroso. Sin embargo, su mayor talento residía en el arte de la guerra. Tan pronto como alcanzó la mayoría de edad, el padre adoptivo de Robert, Connor, le otorgó inmediatamente el mando de una fuerza expedicionaria enviada para pacificar las tierras salvajes de Illyrium. Robert Guilliman luchó en una campaña brillante y se ganó tanto la sumisión como el respeto de las feroces bandas de guerra de Illyrium. Pero cuando regresó a su hogar desde la frontera norte, Robert encontró la capital de Macragge Civitas sumida en el caos. En ausencia de Guilliman y su ejército, el cocónsul Galan traicionó a Connor Guilliman, declarándose como cónsul único de Macragge. La facción traidora de Galan representaba la aristocracia rica que Connor había retirado de sus privilegios en favor del pueblo llano. Guilliman envió a su ejército para salvar a su pueblo, mientras se dirigió personalmente al rescate de su padre. Durante 3 días tuvo lugar una batalla por el control de la ciudad, hasta que las fuerzas de Guilliman se impusieron a los mercenarios pagados por Galan. Todos los traidores al pueblo de Macragge fueron sentenciados a muerte, y Guilliman fue nombrado protector de Macragge y nuevo cónsul. En poco tiempo, Guilliman reorganizó el orden social de Macragge, creando una meritocracia donde los trabajadores prosperaban y los honorables recibirían altos cargos, mientras que aquellos que impedían el progreso de la humanidad serían forzados a colaborar bajo la amenaza de ser exiliados de la sociedad. Macragge floreció como nunca antes, un solo pueblo y un solo orden, unidos bajo el gobierno indiscutible de Robert Guilliman. Alrededor de la época en la que el joven Robert Guilliman libró la guerra de Illyria, la flota principal imperialis del emperador había llegado al planeta Spandor. Por los spandorianos, el emperador se enteró de la existencia de Macragge y del extraordinario hijo del cónsul Connor Guilliman, por lo que supo que este niño no podía ser otro que un primarca desaparecido. A medida que la flota del emperador avanzaba rápidamente hacia Macragge, fue desviada casi de inmediato por las violentas ráfagas disformes que se habían levantado para separar Macragge y un puñado de sistemas cercanos de su aproximación. Frustrado por una energía que incluso el emperador no podía ignorar fácilmente, pasarían alrededor de 5 años estándar antes de que el contacto pudiera intentarse con éxito. En los años transcurridos desde entonces, Macragge había sufrido una sorprendente transformación. Ahora era un mundo de uniformidad y orden, próspero y muy productivo. Sus ciudades habían sido reconstruidas con mármol reluciente y acero, y las apretadas filas de sus ejércitos estaban bien armadas y bien equipadas, y ahora se preparaban para operaciones fuera de su propio mundo. Se dice que cuando el emperador vio lo que había hecho su hijo perdido, se alegró mucho, y se encontró con Robert Guilliman sin el disimulo que había sido necesario con aquellos primarcas que habían tenido vidas más salvajes. Además, se ha registrado que cuando Guilliman supo la verdad de sus orígenes, inmediatamente juró lealtad al emperador, quien sabía que era su verdadero padre, porque el propio Guilliman ya había teorizado correctamente el propósito para el que había nacido. La 13ª Legión de Marines Espaciales fue asignada a Guilliman en poco tiempo,
ya que el Primarca necesitaba poca ayuda para asimilar el conocimiento de la galaxia más amplia, la Gran Cruzada y las muchas maravillas tecnológicas del recién nacido imperio de la humanidad. De acuerdo con su gran diseño, planeó no solo tomar el mundo de su acogida como su cuartel general y campo de reclutamiento, al igual que lo habían hecho y continuarían haciendo sus compañeros, sino que desde un principio estableció que Macragge simplemente sería el punto de apoyo para gobernar sobre todo el reino de ultramar. Con su base de avanzada reubicada en Macragge, a Guilliman se le otorgó un comando de cruzada independiente para la región y rápidamente emprendió una serie de nuevas conquistas. Las nuevas conquistas fueron inmediatas, ya que los ultramarines recién nombrados expandieron rápidamente su rango fuera de Macragge, identificando objetivos adecuados para el cumplimiento imperial y destacando las fortalezas Xenos para la erradicación. Fueron interrumpidos solo cuando se les pedía que se unieran a campañas más grandes por voluntad del emperador. Así, durante casi un siglo terrano, la 12ª flota expedicionaria se desplazó hasta el norte galáctico, hasta la extensión muerta, donde terminaba el dominio de las tormentas, y después, tanto al este galáctico como al sur, hasta el punto de Ultima Thule, donde las estrellas palidecieron y se vaciaron en la oscuridad ilimitada del vacío exogaláctico. A los pocos meses solares del establecimiento de la Legión en Macragge, la primera afluencia de nuevos reclutas había llegado a la fortaleza de Hera, la fortaleza monasterio de la Legión y el nuevo cuartel general de los ultramarines. El proceso de renovación y aumento de la fuerza de combate de la 13ª Legión había comenzado y nunca más desde entonces cesó. Ola tras ola de reclutas fueron recibidos y procesados, no solo desde Macragge y los mundos circundantes de ultramar, sino desde decenas de mundos y puestos de avanzada coloniales, hasta que llegaron a superar los 250.000 efectivos para cuando estalló la herejía de Horus. Cuando Horus fue nombrado Señor de la Guerra, los ultramarines eran, según cualquier evaluación oficial, la legión de marines espaciales más grande por número, con un margen muy considerable. Debido a esta expansión en números, la ahora masiva 12ª flota expedicionaria se subdividió en una veintena de flotas expedicionarias, lo que permitió a la Legión extenderse aún más, llegando a controlar más de 500 mundos. Durante más de medio siglo estándar, la Legión había ido fortaleciendo, librando acciones de cumplimiento y liberando mundos para el Imperio en los confines orientales de la galaxia, y forjando el reino de ultramar en este proceso. Sin embargo, a pesar de todo esto, Robert Guilliman sabía que una sombra de duda afligía el alma de su legión. Esa duda tuvo su origen en su sombría derrota en la rebelión del cúmulo de Osiris unos pocos antes de la reunión con el Primarca. Con este fin, desde que revisó por primera vez los informes de reacción cuando se hizo cargo de su legión, Robert Guilliman había comenzado a planificar la destrucción de los híbridos, analizando y volviendo a analizar cada faceta de los registros de batalla de la Legión. Gracias a unos informes transmitidos por comerciantes independientes rogue trader fronterizos, se encontró una pista a finales del año 899 del milenio 30 que finalmente llevó al Primarca de los ultramarines a la ubicación exacta de la flota Cybrid. Los ultramarines se sorprendieron al llegar a esta ubicación, donde estaba teniendo lugar una batalla entre orcos y la 12ª Legión. Los sabuesos de guerra supervivientes contaron la historia de una extraña y terrible batalla en la que los híbridos habían logrado a través de sus poderes mentales esclavizar a una vasta población salvaje de orcos para que lucharan por ellos contra los de su propia especie, y habían tratado de hacer lo mismo con los defensores imperiales de Eurídice. Durante la batalla que siguió, los orcos lucharon con una furia increíble, incluso dadas las tendencias guerreras de su especie, ya que estaban obligados por sus siniestros amos a exterminar a sus enemigos. A su vez, habían aparecido más de las gigantescas naves con forma de reloj de arena para reforzar a sus compañeros, y con ellos miles de guerreros y naves Xenos esclavizadas, pocos de los cuales eran conocidos incluso por los núcleos de datos léxicos de las naves imperiales. El plan de ataque del Primarca fue sorprendentemente directo,
su flota no se detuvo para un bombardeo de largo alcance ni se acercó para golpear al enemigo desde cerca, sino que ordenó a toda su legión que realizara un ataque de abordaje al completo. Guilliman condujo el núcleo de su flota y con ella casi 100.000 ultramarines hacia el corazón de su enemigo. Fue el propio Robot Guilliman quien abrió una brecha en la cámara más interna de la mayor de las naves reloj de arena para encontrar al maestro de los híbridos. El rey de los híbridos se alzó ante Guilliman con todo su poder, portando armas extrañas como si fuera la imagen de algún dios diabólico olvidado de la vieja noche. Pero Guilliman, con la fuerza y velocidad nacidas de las artes inigualables del emperador, golpeó cortando el cuerpo de la criatura, mientras que el bibliotecario Ptolomeo luchaba en el plano psíquico sacrificando su propia vida para que Guilliman fuera defendido del asalto psíquico de esta poderosa criatura de pesadilla. El monstruo cayó y el primarca de los ultramarines promulgó la venganza de su legión, arrancando el brillante cerebro de la cosa de su cráneo y aplastándolo bajo su pie. Una a una, las naves de los Xenos fueron destruidas, bien por el fuego de los cruceros imperiales o mediante asaltos. El precio de sangre de la batalla había sido lo suficientemente alto, varios miles de bajas legionarias, pero había sido un precio pagado voluntariamente por esa venganza, y sería un precio que los ultramarines estarían dispuestos a pagar de nuevo en el futuro. Cuando el señor de la guerra Horus dio la espalda al imperio, su primer acto antes de hacer pública su traición fue alejar a tantas legiones leales de Terra como fuera posible. Horus ordenó a Guilliman que se dirigiera con una fuerza expedicionaria al mundo de Calth en el sistema Viridian, dentro del reino de Ultramar, y que se preparara para una campaña en las franjas orientales de la galaxia, donde, según Horus, un gran guajorco se estaba reuniendo. Horus ordenó que los ultramarines esperaran la llegada de los portadores de la palabra, que se unirían a la 13ª Legión para emprender una campaña contra la amenaza orca. Desconocido para Guilliman, la 17ª Legión, los portadores de la palabra, se habían convertido mucho antes en los traidores al servicio del dios del caos, y su primarca Lorgar aceptó alegremente las órdenes de Horus para aniquilar a Guilliman. El repentino ataque de los portadores de la palabra diezmó la flota de la Legión de Guilliman, y las tropas terrestres de los ultramarines rápidamente se vieron superadas en número por sus antiguos aliados cuando estalló la batalla infame de Calth. Sin que los traidores lo supieran, la nave insignia de Guilliman había sobrevivido al ataque inicial de los portadores de la palabra y se regrupó con otras naves supervivientes de los ultramarines en el espacio lejano. Habiendo hecho un balance de sus fuerzas restantes, Guilliman envió una llamada de socorro astropática inmediatamente hacia Macrage. Al mismo tiempo, los portadores de la palabra habían utilizado la batalla que tenía lugar en Calth para invocar una tormenta disforme masiva llamada Tormenta de Ruina, que tenía la intención de aislar a Ultramar del resto de la galaxia y evitar que los ultramarines y otras fuerzas leales proporcionaran refuerzos a Terra cuando Horus hiciese su asalto al mundo natal de la humanidad. La erupción de la Tormenta de Ruina aisló a Calth del cuerpo principal de la Legión de Ultramarines y dejó a los astartes de la 13ª Legión atrapados en Calth y enfrascados en una brutal guerra subterránea con aquellas unidades de portadores de la palabra que también se habían quedado atrás cuando su legión se retiró del sistema Viridian. Los ultramarines registraron que en Calth 119.422 marines espaciales habían caído en combate y otros 28.392 quedaron incapacitados para el resto de sus vidas. En su ira por el resultado en Calth, el señor de Ultramar había reunido a cuantos marines se encontraban en condición de luchar y rastreó a Lorgar directamente para vengarse por todo el daño que le había hecho a sus marines. A raíz de la batalla de Calth, la Legión de los Portadores de la Palabra, liderada por Lorgar, se unió a Angrun y su legión, los Devoradores de Mundos, para lanzar una cruzada de las sombras contra los 500 mundos del reino de Ultramar en un intento de propagar la enorme tormenta disforme conocida como la Tormenta de Ruina. La cruzada de las sombras arrasó 26 mundos hasta que la flota de venganza de Robot Guilliman finalmente alcanzó a los traidores en Nuceria, el mundo natal de Angrun.
La flota de venganza de los ultramarines había estado rastreando al resto de la legión de los portadores de la palabra tras la batalla de Calth, y finalmente los alcanzó. La batalla espacial en la órbita de Nuceria fue espectacular. Lotara Sarrin, comandante naval de los devoradores de mundos, destruyó varias naves de los ultramarines que intentaban desembarcar sus tropas en la superficie, pero los ultramarines, a fuerza de sacrificios, consiguieron abrir una brecha por la que penetrar en este planeta. La subsiguiente batalla terrestre fue considerada como la venganza por la traición de Calth. Los ultramarines se lanzaron a por los devoradores de mundos y sus aliados los portadores de la palabra con una furia que realmente rivalizaba con los hijos de Angron. El mismo Robot Guilliman, encabezando a sus ultramarines, se enfrentó en persona a Lorgar. La lucha entre los dos primarcas no sería un duelo con honor, sino un salvaje enfrentamiento nacido del odio. Ambos primarcas se enfrentaron bajo el cielo gris, y enfrascados en su furiosa lucha a vida o muerte, no se dieron cuenta de la destrucción que se estaba produciendo a su alrededor. En su justa ira, el primarca de los ultramarines les petó un puñetazo en todo el esternón al portador de la palabra. Lorgar rechazó después este ataque con un débil estallido psíquico, pero que hizo tambalearse a Robot Guilliman, dándole tiempo a Lorgar para espetarle su Crocius contra la cabeza, lo que dañó a Robot Guilliman seriamente. De repente, en medio de la batalla, apareció la figura de Angron y salió disparado de entre las filas de los ultramarines, con su armadura hecha añicos y sus dos espadas sierras escupiendo trozos de armadura y carne ensangrentada. En el pecho de Angron colgaban las calaveras de sus hermanos gladiadores, algo que lo impulsaba a luchar con todavía más fiereza que nunca antes en su vida. En cuanto vio al primarca de los ultramarines luchando contra su hermano Lorgar, sintió envidia, y apartando a todos los que se ponían en su camino, incluso a Lorgar a golpes, se lanzó a por Guilliman. Sorprendido por esta carga brutal, Guilliman no pudo nada más que parar los golpes de Angron uno tras otro, hasta que lo pudo apartar con una patada directa al pecho que partió una de las calaveras que Angron llevaba colgadas de sus hermanos gladiadores. Angron sintió la profanación de uno de sus hermanos, y su ira aumentó a niveles que nunca antes habían pasado. Lorgar sintió entonces que ese era el momento que había estado esperando para iniciar un ritual demoníaco que salvaría a su hermano. En este ritual, bloqueó los músculos de Angron, prendiendo fuego a la sinapsis de su cerebro. Los primeros espasmos se abrieron a través de los tendones de Angron, convirtiendo su sangre en mercurio, luego en lava y por último en fuego profano. Su cuerpo comenzó a desgarrarse, creciendo y elevándose, perfeccionándose hasta un momento de apoteosis en el que Angron creció como primarca demoníaco. Lorgar vio la expresión de disgusto y asombro en el rostro de su hermano, mientras el primarca de los ultramarines observaba la metamorfosis de Angron sobre el montículo de cadáveres de las 3 legiones que allí lucharon. Guilliman, incapaz de enfrentarse o incluso comprender completamente en qué se habían convertido sus 2 hermanos a través de la corrupción de los poderes ruinosos, decidió retirar sus fuerzas de Nuceria. Su campaña contra estas 2 legiones traidoras había terminado, al menos por ahora. Con la tormenta de ruina rugiendo todavía, bloqueando la luz del Astronomicon y haciendo que viajar por la disformidad fuera casi imposible, el Imperio fue efectivamente cortado a la mitad durante gran parte de la herejía de Horus después de la batalla de Calth. Guilliman llegó a temer que Terra se hubiera perdido y que el emperador estuviera muerto. Los ultramarines utilizaron un antiguo dispositivo para crear un faro psíquico en la disformidad capaz de guiar a cualquier legión de marines espaciales perdida hacia el reino de ultramar. Milagrosamente, el primarca Lion L. Johnson y su legión de los Ángeles Oscuros lograron rastrear la señal y llegaron a Macragge. Allí fueron recibidos por Robot Guilliman y su hermano el primarca Sanguinius, cuya legión de ángeles sangrientos también fue guiada a través de las tormentas de ruina hacia el reino de ultramar. Los 3 primarcas jugaron un papel decisivo en la fundación del Imperium Secundus, como un medio para continuar la lucha contra los traidores y asegurar la gran obra del emperador. Guilliman proclamó a Sanguinius como el legítimo heredero del emperador
y lo declaró nuevo gobernante y regente del Imperium Secundus. Lion El'Jonson fue nombrado Lord Protector de este nuevo imperio de la humanidad y comandante supremo de todas sus fuerzas militares. Desafortunadamente, el Imperium Secundus fue desestabilizado por el ataque de Konrad Curze y los Amos de la Noche. Lion El'Jonson estaba convencido de que las fuerzas traidoras de los Amos de la Noche se escondían en la región de Illyrium en Macragge, y abogó por el uso de un bombardeo de saturación orbital masivo en toda la región para asegurarse de la muerte de Curze. Tanto Sanguinius como Guilliman se negaron a permitirle el bombardeo en Macragge, así que Lion El'Jonson optó por desplegar el ala de la muerte y atrapó a Curze con vida para que fuera juzgado como querían sus hermanos. Durante el juicio, el primarca de los Amos de la Noche se mostró desafiante, ya que, como había predicho, la hora de su muerte vendría a manos de una asesina enviada por el emperador, así que nada tenía que temer por ahora. Al poco, dividió aún más a Robert Guilliman y a Lion El'Jonson al acusar a este último de ordenar en secreto un bombardeo orbital en violación directa de las órdenes de Guilliman para evitar bajas civiles. Enfurecido, el Lion El'Jonson trató de matar a Curze, pero fue detenido por las palabras de Sanguinius cuando Guilliman arrebató la espada de Lion El'Jonson y rompió la hoja. El león estaba furioso, pero Sanguinius despidió al Lord Protector poniendo fin al triunvirato. Luego, Johnson fue desterrado del Imperium Secundus. Al despedirse, los Ángeles Oscuros se retiraron de Macragge solo unas horas después. Mientras Sanguinius se preparaba para ejecutar a Curze por sus crímenes, tanto el león exiliado como su lugarteniente se teletransportaron directamente a la cámara y le dijeron a Sanguinius que se detuviera. Razonó que Curze tenía la capacidad de ver visiones precognitivas de futuros potencialmente reales y repitió la afirmación del acechante nocturno de que su muerte llegaría algún día a manos de un asesino enviado por el emperador. Si esto era cierto, razonó el león, entonces era una prueba de que el emperador todavía estaba vivo más allá de las barreras de la tormenta de ruina. A raíz de esta gran revelación, el objetivo del Imperium Secundus se perdió, y cada una de las 3 legiones emprendió una campaña para llegar cuanto antes al mundo del trono. Sanguinius y los Ángeles Sangrientos corrieron directamente hacia Terra a través de la apertura de la galaxia, como era su destino en las visiones precognitivas de Sanguinius, mientras que Guilliman y El'Jonson lideraron a los ultramarines y las legiones de los Ángeles Oscuros en ataques de distracción con las flotas traidoras que permitieron a los Ángeles Sangrientos deslizarse a través del cordón. A medida que la tormenta de ruinas continuaba desvaneciéndose, Guilliman reunió a todas las fuerzas que pudo y se apresuró hacia Terra. En su camino yacía una gran cadena defensiva de cientos de mundos tripulados por los guerreros de hierro. En una serie de amargos enfrentamientos, ambos bandos sufrieron grandes pérdidas, pero las fuerzas leales pudieron mantener un avance constante. A medida que pasaban los largos y sangrientos años de la herejía de Horus, las legiones traidoras bajo el mando del Señor de la Guerra Horus finalmente se acercaron al mundo natal de la humanidad y lanzaron su gran asalto contra el Palacio Imperial, mientras creían que una buena parte de las legiones de marines espaciales permanecerían ocupados por otras regiones de la galaxia. Cuando tenía lugar el asedio de Terra, los aliados de Horus dieron una fatídica noticia al architraidor. Las legiones de ultramarines, ángeles oscuros y lobos espaciales estaban a solo unas pocas horas de reforzar al emperador y sus defensores leales en el Palacio Imperial. Horus supo entonces que su gran apuesta para apoderarse de Terra había fallado. En un último intento desesperado para lograr su victoria final, Horus desafió personalmente al emperador bajando los escudos de su nave insignia. El emperador, deseando terminar de una vez por todas con la amenaza que suponía Horus, se teleportó al espíritu vengativo, donde tendría lugar el duelo más importante de toda la historia. Guilliman, al igual que los primarcas supervivientes, llevarían la gran carga de no haber salvado al emperador, y en el caso de los ultramarines, la mancha de que ni siquiera pudieron defender el mundo del trono en su peor momento.
Robot Guineman mantuvo unido al Imperio por sí solo tras la herejía de Horus, asumiendo el manto de Lord Comandante del Imperio y liderando una importante reforma de las estructuras burocráticas y militares del Imperio para garantizar que nunca más volviera a ocurrir otra traición desde dentro. Para evitar que un solo comandante vuelva a amenazar al Imperio con tantos astartes sobrehumanos bajo su mando como los que tenía Horus, Guilliman reformuló el tamaño de todas las legiones de marines espaciales en capítulos de 1000 hombres, dividiendo las 9 primeras legiones fundadoras en los mucho más pequeños capítulos de la segunda fundación. La mayoría de las legiones leales restantes se dividieron en menos de 5 capítulos sucesores, tan agotados estaban por la guerra civil, pero los ultramarines, que eran más numerosos, se dividieron en al menos 23 capítulos. La segunda fundación causó disensión entre los primarcas restantes. Rogal Dorn, Vulcan y Leman Rush se opusieron a la división de sus legiones, mientras que la posición de Guilliman fue apoyada por Yagatai Khan y Corvus Corax. Ninguno de los bandos estuvo dispuesto a ceder, y la controversia se hizo más intensa, con Rogal Dorn llamando a Guilliman cobarde por no haber participado en el asedio de Terra, y Guilliman acusando a Dorn de ser un traidor y rebelde como Horus por negarse a aceptar el Códex. Dorn finalmente se dio cuenta de que otro conflicto civil destorcería el reino del emperador y huyó con su legión por un tiempo. Poco después, los puños imperiales sitiaron la mayor construcción de los guerreros de hierro, la fortaleza eterna del mundo de Sebastus IV. Guilliman aconsejó a Rogal Dorn que no lanzara un asedio sin antes asegurarse de que era una trampa, pero Dorn estaba amargado por haber perdido el debate sobre el Codex Astartes y resentido por la próxima división de su legión. El primarca de los puños imperiales quería desahogar su ira y frustración sobre su rival más odiado, el primarca traidor Perturabo. Al poco de lanzarse al asedio, la advertencia de Guilliman cobró sentido, puesto que los puños imperiales habían caído en una trampa mortal, tal y como le habrían pronosticado. Los cadáveres de cientos de puños imperiales cubrían los terrenos de las fortalezas antes de que la llegada de Guilliman y una fuerza de socorros de ultramarines salvase a los puños imperiales. Guilliman ayudó a su hermano Dorn rescatando a su legión, y después de esta campaña, Dorn entendió que los guerreros restantes de su legión estaban listos para aceptar la división requerida por el Codex Astartes, y procedió a adherirse al Codex de Guilliman. Robot Guilliman continuó sirviendo con el capítulo de los ultramarines después de la herejía, liderándolos durante otro siglo terrano después de la segunda fundación. Se dijo que durante esos años Guilliman dirigió varias incursiones junto a sus hermanos primarcas contra las legiones traidoras de marines espaciales del caos. En Skrador, Alfarius, el primarca de la Legión Alpha, aparentemente fue tomado por sorpresa cuando Guilliman se lanzó en un asalto directo hacia su posición. En el combate personal que siguió entre Alfarius y Guilliman, se cree que Alfarius murió. A diferencia de lo que Guilliman había pensado, la Legión Alpha no se retiró tras la pérdida de su primarca, y con un gran contraataque expulsaron a los ultramarines del planeta. Esto hizo dudar a Guilliman de si había matado finalmente a Alfarius o a algún miembro de la Legión Alpha que se hacía pasar por su primarca. También durante la Gran Purga, los ultramarines se cobraron su venganza por la traición de los portadores de la palabra en Calth, cuando pudieron bombardear Colchis, el mundo natal de Lorgar, hasta destruirlo. Calth fue vengado de la misma manera, aunque parecía que a la legión traidora contra que se asestó este golpe ahora le importaba muy poco. El momento más terrible para los ultramarines se dio en el año 121 del milenio 31, cuando Guilliman reunió a los ultramarines y a 6 de sus capítulos sucesores para cazar al primarca demoníaco Fulgrim y su legión de los hijos del emperador de una vez por todas. En el planeta Tesala, Guilliman reunió una pequeña fuerza de ataque de élite y se teletransportó a bordo de la nave insignia de los hijos del emperador, el orgullo del emperador, con el objetivo de acabar con el primarca demoníaco. Guilliman ingresó solo a la corrupta Heliópolis del Gran Navío, donde pronto se enfrentó a Fulgrim,
quien trató de convencer a Guilliman de abrazar la adoración de los dioses del caos como éste lo había hecho. Guilliman se negó, y los dos primarcas se enfrentaron, pero pronto se hizo evidente que Guilliman no era rival para la mayor fuerza mejorada por la disformidad de Fulgrim, y su nueva forma sinuosa demoníaca era terrible. Al ver que estaba a punto de ser asesinado, Guilliman pidió ayuda a sus ultramarines, pero cuando sus fuerzas entraron en la Heliópolis, Fulgrim llamó a una horda de hijos del emperador que también habían estado esperando muy cerca. Mientras sus hijas luchaban a su alrededor, los dos primarcas se enfrentaron una vez más, pero Fulgrim resultó victorioso cuando cortó la garganta de Guilliman con su espada envenenada. Guilliman se derrumbó al instante, pero fue teletransportado a un lugar seguro a bordo de la nave insignia de los ultramarines. Ante la imposibilidad de salvarlo, los apotecarios enterraron a Guilliman dentro de un campo de éxtasis, donde permanecería congelado hasta llegar a Macragge con la esperanza de hallar una cura en el futuro. Una vez en Macragge, el cuerpo de Robert Guilliman fue depositado en el Templo de la Corrección, uno de los lugares más sagrados de todo el imperio, y uno que recibiría millones de peregrinos cada año terrano. Esta fue una época de profunda tristeza en todo el imperio. Junto a Guilliman, todos los primarcas leales murieron o desaparecieron sin dejar rastro. La pérdida de los primarcas dejó un vacío indeleble en el liderazgo del imperio, lo que llevó a un periodo de conflictos internos y en ocasiones a guerras abiertas. Esta discordia al final fue sofocada por Agnatio, señor del capítulo de los ultramarines, que había reunido a más de 50 capítulos de marines espaciales viajando a Terra. Agnatio convocó un gran concilio para reunir a los contenciosos gobernantes de Terra. Nunca se ha revelado lo que se dijo allí, pero cuando las flotas de los marines espaciales regresaron a sus mundos natales, la unidad del imperio fue restaurada y se implantó el gobierno de los 12 altos señores de Terra. Durante los 10 milenios posteriores a la pérdida de Robert Guilliman, Ultramar se mantuvo firme contra todo tipo de invasores, algunos tan extraños que desafían la comprensión del hombre común. Los ultramarines han puesto a prueba su poder contra los Wag Orco y los levantamientos de renegados, las incursiones de los Tau y los ataques necrones. Pero de todas estas guerras terribles y luchas heroicas, hay un conflicto que se destaca por encima de todos los demás: el ataque de la flota enjambre tiránida Behemoth y la batalla por Macragge en el año 745 del milenio 41, una batalla en la que los ultramarines han defendido toda la vida de la galaxia a costa de las suyas. Al enterarse de la amenaza que representaba para Ultramar la flota Behemoth, el señor del capítulo Marneus Calgar elaboró sus planes de inmediato. Al considerar que Macragge era el sistema estelar más inmediatamente amenazado, Calgar ordenó que se mejoraran aún más sus ya formidables defensas. Las bionaves alienígenas barrieron la flota de los ultramarines que orbitaban Macragge y empezaron la invasión terrestre. Pronto, miles de bestias micéticas nacidas de esporas corrieron y se arrastraron por Macragge. Calgar consideró que la amenaza tiránida era demasiado grande para defender todo el planeta y combinó sus fuerzas terrestres en 3 poderosos ejércitos. Calgar, sin lograr un gran éxito en los primeros días de la campaña, ganando tiempo con sangre para sus hermanos de batalla del norte y del sur, se dio cuenta de que los guerreros tiránidos seguían avanzando inexorablemente. En una batalla culminante final en la cresta del acero frío, la retaguardia de los ultramarines fue brutalizada por la horda tiránida, y el propio Calgar resultó gravemente herido. Sabiendo que permanecer en el planeta era condenar a sus seguidores a una muerte inútil, Calgar tomó el mando de la flota y buscó una forma de salvar su mundo de una destrucción segura. Horas más tarde, la flota tiránida principal llegó a la órbita de Macragge. Valientemente, Calgar dirigió su flota en una serie de atrevidos contraataques contra los tiránidos. Mientras se desarrollaba la batalla naval, los tiránidos liberaron miles de esporas micéticas sobre las fortalezas polares. Si se tomaban las fortalezas, las armas de defensa planetaria de Macragge serían silenciadas y el mundo quedaría indefenso. Así fue como los tiránidos desembarcaron en mayor número que antes,
y las fortalezas pronto se vieron gravemente acosadas. Nunca antes ni después se ha puesto a prueba el valor de los ultramarines como en la defensa de las propias fortalezas polares. Los veteranos de la primera compañía de marines espaciales lideraron a los auxiliares con armas ligeras en una tenaz defensa de las fortalezas, defendiendo cada muro y trinchera hasta el último momento posible antes que fueran invadidos por el enjambre tiránido. En la órbita de Macragge, la estrategia naval de Kargar estaba siendo un éxito, y confiaban en destruir por completo a los tiránidos. Sin embargo, temía por la vida de los ultramarines en las fortalezas polares, y envió en su ayuda a la tercera y séptima compañías. A través de la oscuridad y terrores inimaginables, la tercera compañía finalmente llegó al Penitorium interior, donde los defensores habían hecho su última resistencia. Los cuerpos de los tiránidos estaban apilados alrededor de las puertas, y dentro de la habitación yacía un círculo de exterminadores donde habían luchado espalda con espalda. Cada uno de los exterminadores había dado la vida por sus hermanos. La primera compañía de los ultramarines había sido aniquilada hasta el último hombre. La batalla por Macragge sigue siendo una gran fuente de tristeza y orgullo para los ultramarines. Los nombres de sus caídos se conmemoran cada año en la fiesta de los días. Su sacrificio se recuerda en todo ultramar con honor y gratitud. Pero el costo de tal victoria fue enorme. La primera compañía de ultramarines fue aniquilada, y la tercera y séptima compañías dolorosamente diezmadas. Pasarían muchos años antes de que el capítulo pudiera reponer adecuadamente sus pérdidas, aunque lo haría, y honraría a sus veteranos en el camino a la gloria. Por desgracia, no hubo mucho tiempo para descansar en el Imperio, ya que en poco tiempo los ultramarines tuvieron que participar en las famosas campañas como la batalla del Sepulcro de Horar, donde los Eldar atacaron con la intención de llevarse las reliquias del capitán Horar. También tuvo lugar la caída de Damnos, donde el capitán Cato Sicarius dirigió la segunda compañía contra los necrones en su despertar en el mundo de Damnos, hasta que tuvieron que escapar, claro. Cato Sicarius ganaría todavía más fama durante la defensa de Black Ridge, donde los ultramarines lucharon contra el Wahorko del caudillo Zanzag. Los ultramarines sufrieron mucho las invasiones de los tiránidos durante este tiempo. De hecho, después de la primera guerra tiránida, también sufrieron en sus carnes la segunda guerra tiránida, esta vez contra la flota enjambre Leviatán, que después de un gran sacrificio fue frenada en Tarsis Ultra. Estas continuas guerras dejaron al reino de ultramar debilitado, y fue invadido por las fuerzas de los guerreros de hierro, liderados por Hounsou el mestizo y Emkar el renacido. La guerra se extendió por todo ultramar hasta que las fuerzas del caos fueron frenadas en Calth. Allí, Uriel Ventris, el legendario capitán del exiliado de los ultramarines, se enfrentó a Emkar y a Hounsou, consiguiendo destruir finalmente al renacido y expulsando a Hounsou del planeta. Con el ejército demoníaco y las fuerzas de Hounsou el mestizo derrotadas en todos los escenarios de la guerra, las fuerzas imperiales procedieron a participar en operaciones de purga y limpieza, y en 6 meses el reino de ultramar fue declarado libre de la mancha del caos. Posterior a esto se verían varias batallas libradas en todo ultramar, pero serían simples escaramuzas si las comparamos con la 13ª Cruzada Negra de Abaddon el Saqueador. Los supervivientes de la caída de Cadia se dirigieron hacia Macragge con la esperanza de resucitar al primarca, y que así la humanidad tuviese a uno de sus grandes líderes para enfrentarse a la gran amenaza que suponía Abaddon el Saqueador. Para neutralizar la amenaza emergente que suponía Guilliman, el Saqueador separó a una parte de su flota negra y ordenó una invasión del caos en el reino de ultramar como parte de la 13ª Cruzada Negra. Para cuando los supervivientes de Cadia llegaron a Macragge, descubrieron que el mundo capital de ultramar había sido objeto de una invasión a gran escala por parte de las fuerzas del caos. Mientras una batalla masiva se desarrollaba en órbita entre las fuerzas del caos y leales, en el suelo, la fortaleza de Hera, la fortaleza monasterio de los ultramarines, estaba en peligro de caer ante el archienemigo.
Los supervivientes de Cadia obtuvieron una audiencia con Marneus Calgar y Belisarius Cawl explicó que Guilliman le había encomendado la tarea de encontrar una manera de devolverle la vida al primarca, incluso antes de que el primarca demoníaco Fulgrim lo hiriese mortalmente en un tiempo posterior a la herejía. Después de mucho debate, a los celestinianos y los Inari se les permitió ingresar al Templo de la Corrección, donde Guilliman permanecía en éxtasis. Conscientes de la amenaza que suponía la resurrección de Guilliman, la Legión Negra se dio cuenta de la actividad de Cawl e Ibraine y lanzó un masivo contraataque contra el templo. Los defensores se vieron abrumados, pero al final Ibraine invocó el poder de su patrón, Ineath, el recién despertado dios Aeldari de los muertos. El poder del dios Xeno sobre la vida y la muerte se combinó con la tecnología arcana de Cawl para curar la herida del primarca, y lo despertaron de su largo letargo de 10.000 años. Por fin, después de 10.000 años muerto, el grandioso Robot Guilliman renació para guiar al Imperio una vez más. En ese momento de resurrección, se decidió el destino de Macragge y de todo Ultramar, y tal vez incluso de la galaxia. A raíz de la batalla en el Templo de la Corrección, Guilliman fue coronado como el primarca restaurado del capítulo de los Ultramarines, y todos sus capítulos sucesores, y también como Lord Macragge y gobernante de Ultramar. Una vez que Guilliman tuvo el control total de las fuerzas leales en Macragge, el genio estratégico del primarca se desató, y las fuerzas del caos fueron expulsadas de Macragge, y luego de la mayor parte de Ultramar en aproximadamente 7 meses solares. Con Ultramar a salvo por el momento, Guilliman decidió que había llegado el momento de viajar a Terra y reunirse con su padre, el emperador. Reuniendo las fuerzas de todo el imperio que pudieron llegar a Macragge a medida que la disformidad se volvía cada vez más turbulenta a raíz de la 13ª Cruzada Negra, el primarca reunió una enorme flota de la Cruzada Imperial para llegar a Terra. Dejando Macragge y Ultramar en las hábiles manos de Marneus Calgar, la flota de Guilliman pasaría muy cerca de la gran fisura disforme conocida como el Maelstrom, cuando de repente fue interceptada por una flota del caos liderada por el primarca demoníaco Magnus el Rojo y la traidora Legión de los Mil Hijos. Magnus se había movilizado ahora que la gran fisura se había abierto para asaltar primero al sistema Fenris contra sus antiguos enemigos los lobos espaciales y ahora para enfrentarse a su antiguo hermano. El primarca de los Mil Hijos lanzó un potente ritual hechicero que arrojó a la flota de la cruzada terrana hacia el Maelstrom. Sin forma aparente de escapar de las garras laberínticas de esa herida abierta en la realidad, quedaron atrapados. Durante todo este tiempo perdidos en la disformidad, la cruzada terrana vagó entre mundos demoníacos, sufriendo constantes bajas por los ataques demoníacos. Pero un faro de esperanza llegó cuando uno de esos mundos, Guilliman, recibió un mensaje psíquico del vidente Aeldar Eldrath Ulthram, ahora aliado de los Inari, y con su mensaje se establecieron unos puntos de referencia para que la flota imperial lo siguiera para escapar de esa grieta disforme. Por desgracia, cuando la cruzada muy disminuida llegó al cementerio de naves estelares que marcaba el paso de regreso al espacio real, se encontró con otra enorme flota del caos, esta vez de los piratas marines espaciales del caos conocidos como los Corsarios Rojos, liderados esta vez por el señor del cambio Kairos Tegedestinos. Las fuerzas del caos asaltaron todas las naves de la flota imperial, y Kairos finalmente logró derrotar a Guilliman usando sus poderes psíquicos. La cruzada terrana se encontró en una situación desesperada cuando fueron encerrados en una fortaleza de Blackstone escondida en el Maelstrom por los Corsarios Rojos, un regalo secreto de Abaddon el Saqueador para estos. Allí el primarca y sus seguidores restantes se habrían podido quedar por toda la eternidad si no fuera por la intervención de una fuente inesperada, los arlequines de los Eldar y el misterioso ángel caído Cypher, que a veces era enemigo y a veces aliado, y prometió su ayuda al primarca si éste le llevaba ante el trono dorado. Una vez liberados de la fortaleza de Blackstone, la cruzada terrana pasó con éxito a través de los portales de la telaraña hacia Terra, pero descubrieron que la dimensión de la telaraña ya estaba invadida por Magnus el Rojo y las fuerzas de los Mil Hijos.
sabían que tan pronto como abrieran la salida de la telaraña en el sistema solar, los 1000 hijos se precipitarían detrás de ellos, desatando una gran invasión del caos justo delante del mundo del trono dorado. Esto no lo podían permitir, así que se enfrentaron a Magnus el Rojo. Después de un brutal combate con la ayuda de los arlequines y otras fuerzas imperiales, como las Hermanas del Silencio y los Puños Imperiales, Guilliman y sus supervivientes de la Cruzada Terrana lograron abrumar a los 1000 hijos y enviaron a Magnus el Rojo de regreso a través del portal de la telaraña que había en la luna, sellando la salida permanentemente para que nunca más pudiera utilizarse para amenazar Terra. Ahora libre de sus enemigos, Guilliman se dirigió al palacio del emperador y finalmente se reunió durante un día solar completo con su padre. El emperador de la humanidad, por primera vez en milenios, habló con Guilliman. Nada sabemos de lo que se dijeron entre ellos, pero cuando el primarca salió del palacio interior, declaró que estaba tomando el mando del Lord Comandante del Imperio una vez más. Ahora, en el momento más oscuro de la galaxia, Guilliman volvía a estar al mando del Imperio, tal y como había estado después de la herejía de Horus. Guilliman prometió a la gente de la galaxia que reuniría la flota y los ejércitos más grandes vistos desde la Gran Cruzada para luchar contra el caos y revivir el sueño perdido del emperador de un futuro mejor para toda la humanidad. Mientras el primarca resucitado Robert Guilliman organizaba lo que se convertiría en la Cruzada Indomitus en el año 999 del milenio 41, la Gran Fisura había desgarrado toda la galaxia. Desde la aparición de la Gran Fisura brotaron las fuerzas del caos y muchos mundos fueron consumidos por este. Terra, lugar del nacimiento de la humanidad y capital del Imperio, también sentiría la ira de los dioses del caos recién fortalecidos. El dios del caos Corne, hambriento por demostrar su propia superioridad, atacó a Terra en solitario. Tormentas disformes se abrieron sobre los cielos de Terra, de las que salieron 88 cohortes demoníacas. La horda demoníaca se movió inmediatamente hacia el Palacio Imperial, asaltando la Puerta del León. La batalla por la Puerta del León había sido el final del Imperio si no hubiera sido por el recién resucitado Robert Guilliman, ahora Lord Comandante del Imperio. El grandísimo Guilliman lideró un contraataque que rompió el avance del caos antes de que pudieran asaltar la Puerta de la Eternidad. Temiendo que en ultramar podría suceder lo mismo que en Terra, Guilliman envió a salvaguardar su reino a gran parte de los ultramarines y capítulos sucesores que lo habían acompañado hacia Terra. Actualmente los viajes disformes eran más peligrosos que nunca antes desde la era de los conflictos, dejando a muchos miles de mundos imperiales virtualmente aislados y obligados a buscar su propia defensa. Los problemas eran todavía peores más allá de la Gran Grieta, en el Imperium Nihilus, donde la luz del Astronomicon se redujo a destellos más distantes e infrecuentes. A pesar de todo esto, los ultramarines no titubearon en su defensa del Imperio. Su deber siempre había sido la defensa no solo de ultramar, sino de todo el Imperio. Esta amenaza a gran escala fue lo que hizo que Robert Guilliman organizase rápidamente la Cruzada Indomitus con el objetivo de revertir todo el mal causado por el caos en los últimos 10.000 años. Encabezadas por los marines espaciales primaris recién fundados que lucharon bajo el estandarte de Guilliman y apoyados por el Adeptus Custodes, el Adeptus Sororitas, las Hermanas de Silencio y vastos grupos de batalla del Astra Militarum y la Armada Imperial, las flotas de la Cruzada Indomitus se extendieron desde Terra hacia toda la galaxia. Las fuerzas de ultramarines y sus sucesores, tanto existentes como nuevos, acompañaron a muchas de estas flotas cruzadas. Algunos lucharon con ellos desde la propia Terra, ya fueran veteranos de la Cruzada Terrana o recién creados marines espaciales primaris. Así, mientras la Cruzada Indomitus avanzaba cada vez más a través del espacio imperial devastado por la guerra, los ultramarines y sus sucesores lucharon en muchos cientos de frentes de batalla galácticos. Si queréis conocer toda la historia de la Cruzada Indomitus, os dejo un enlace a mi vídeo sobre ese tema en la descripción y en los comentarios. En los últimos años, los ultramarines han participado en las campañas más importantes del Imperio, como podría ser
la batalla de Vigilus en la zona de guerra Nahmun. Fue una poderosa visión profética la que llevó a Marneus Calgar a liderar una fuerza de ultramarines hacia el mundo de Vigilus. El planeta estaba en la boca del guantelete de Nahmun, un raro canal estable a través de la furia de la gran fisura que unía el Imperium Sanctus y el Imperium Nihilus. Esta fue una vasta guerra que se expandió y se libró en cientos de frentes individuales, enfrentando tanto orcos, Eldar, marines del caos, cultos Genestealer y el Imperio por el control del guantelete de Nahmun. Sin embargo, las fuerzas del Imperio se mantuvieron firmes a pesar de todos estos desafíos, y finalmente mantuvieron el control del Emperador sobre este planeta. Aunque varias colmenas de Vigilus permanecen infestadas de xenos y de elementos del caos, la guerra se trasladó a otra parte de la galaxia como respuesta a la victoria imperial ejercida por Marneus Calgar. Ultramar fue el lugar que escogieron las fuerzas del caos para dar una reprimenda al Imperio tras su reciente victoria en Vigilus. Las guerras de la plaga, como llegaron a ser conocidas, vieron algunas de las batallas más grandes que el Imperio jamás habría soportado, con cada planeta habitado de ultramar sufriendo una asombrosa cantidad de bajas. Existe cierto debate entre los círculos imperiales sobre cuándo comenzaron las guerras de la plaga o qué zonas abarcaron. Incluso los orígenes de las guerras de la plaga son debatidos por los historiadores de ultramar, y se afirma que los primeros relatos de hostilidades tuvieron lugar incluso antes de que la gran fisura dividiera las estrellas. Al norte galáctico de ultramar, los seguidores del dios del caos Nurgle establecieron su dominio sobre las estrellas del azote. Desde ese nido de corrupción, los ejércitos de demonios marchan al combate, acompañados por la traidora legión de la Guardia de la Muerte y el primarca demoníaco Mortarion. 3 repugnantes puntas de lanza penetraron en ultramar, atacando en un centenar de frentes y portando consigo pestilencias antinaturales. Macrage, el mundo capital, fue testigo de combates en sus desoladas y rocosas tierras altas, así como también en sus pobladas ciudades. La fortaleza o monasterio en expansión de los ultramarines, incluido el santuario en el que Robot Guilliman había permanecido en éxtasis durante más de 10 milenios, fueron objeto de un ataque concentrado. Declarando por finalizada su cruzada Indomitus después de más de un siglo de combate destinado a estabilizar el Imperio, Robot Guilliman regresó para ayudar a su mundo natal. Mediante contraataques rápidos y una serie de atrevidas tácticas de Guilliman, los defensores de ultramar lograron revertir lentamente el curso de la guerra. El punto de inflexión para las fuerzas de Mortarion llegaría en la batalla de Iax, donde la victoria de los ultramarines los expulsó de ultramar definitivamente. Al poco tiempo, mientras Guilliman organizaba las tareas de reconstrucción de todo ultramar, llegaron noticias de nuevos ataques por todo el Imperio, y sin tiempo que perder, Guilliman reunió a las flotas de guerra para iniciar una nueva serie de campañas. Espero que este vídeo no se os haya hecho demasiado largo. He resumido muchos temas que podría ampliar en el futuro, así que si los miembros del canal o mis mecenas de Patreon lo quieren, podría tratar temas como la batalla por Macrage, las guerras de la plaga o incluso hablar de la vida de ciertos ultramarines. Dicho esto, quiero mandar un saludo a mis mecenas. Os recomiendo mi vídeo sobre Robot Guilliman, además del vídeo sobre la cruzada Indomitus. Nos vemos en el próximo vídeo, hermanos y hermanas de batalla.